Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 22 de enero del 2024 y hasta aquí nos ha traído el Señor para continuar llevando a cabo su palabra para seguir creciendo en ella y poder dar el fruto que al Señor le agrada. Bien, así que dicho esto, vamos a comenzar la última parte del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a hacer brevemente un resumen de la semana pasada. Buenas noches, Mari. Ok, ¿me escuchan bien, verdad que sí, mi gente? Ok, la semana pasada estuvimos discutiendo el mensaje a la iglesia de la Odisea que se encuentra en Apocalipsis 3, 14 al 22. Recordemos que era una iglesia tibia y les había mencionado que en su propia Biblia pueden ponerle al lado del nombre de la iglesia tibia. Ya con eso se van a acordar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Era una iglesia rica, orgullosa, que se creía autosuficiente. ¿Recuerdan? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, claro. El Señor la amonesta diciéndole que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y le recomienda que compre oro refinado en fuego de él, que le expliqué que el oro refinado es, para sacar el oro, tiene que pasar por un proceso de refinamiento, que es donde sacan las impurezas, ¿verdad? Para que entonces sea puro, sea el 100% puro. Y lo mismo el Señor hace con nuestras vidas. Entonces, luego le dice, ¿para qué? Para que seas rico y para que tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué era? Para que se le quitara la ceguera espiritual, porque estaba tibia, tenía prepotencia, orgullo. La llama al arrepentimiento, diciéndole, arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy acá, estoy en la puerta, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, o sea, mostrando su gracia, mostrando su amor. Y una de las promesas que le hace es que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, hay una potestad, hay una autoridad que le va a dar a esas personas. Se explicó los tres estados espirituales que consistían en frío, caliente y tibio. Frío, los que no conocen del Señor, los que no son salvos. Caliente, nosotros, los obedientes, los entendidos. Los tibios son los que tienen un pie dentro en la iglesia y uno con Satanás. Y resulta que Satanás y Dios no pueden ser amigos, ¿verdad? ¿En qué consiste la tibieza espiritual? Se habló de ello y se realizó un ejercicio para que proveyeran ejemplos de tibieza espiritual que estuvieron bastante activos. Culminamos con una reflexión. Bien, entonces hoy vamos a estar discutiendo eh, la iglesia. La última iglesia viene siendo la de Filadelfia. Les muestro esto, ¿verdad? Para que sigan ampliando se ubiquen en tiempo. Filadelfia, aquí está Filadelfia, aquí está la Odisea, que era la que era tibia. Entonces, ¿se acuerdan? Tenemos a Hierápolis aquí, que de aquí salían las aguas calientes. Cuando llegaban a la Odisea, estaba tibia. La gente no se la podía tomar. ¡Bah! Estaba la de Colosas. Colosas, ¿dónde está el marcador? Ah, no me lo quiere mostrar. Colosas está a la derecha, que venían las aguas frías de las montañas. Y si se fijan, todas estas iglesias no estaban tan lejos unas de la otra, por lo menos estas de aquí, ¿verdad? Pérgamo, Tiatira, Saldi, Filadelfia, la Odisea, ¿ok? Solamente para que puedan ver y se vayan, ¿verdad? Sintonizando y recordando, ¿ok? Vamos para allá entonces a la presentación que tengo aquí. Ok, datos sobre la iglesia de Filadelfia. Estos son datos. Es lo mismo que he dicho con todas. Es una ciudad del Asia Menor, ¿verdad? Que se encontraba allá en Turquía. Y fue fundada por un tal Átalo II, conte de tío. Átalo II Filadelfo de Pérgamo, en el 150 Cristo. Y la razón por la que recibió su nombre Filadelfia fue en honor al amor fraternal que tenía con su hermano Eumenes II, que lo había precedido en el trono de Pérgamo, ¿ok? Filadelfia significa amor fraternal.
amor de hermano. Esa era esa iglesia, ¿ok? Y estaba ubicada encima de una placa tectónica, por lo cual sufría continuos terremotos. Y en el año 17 después de Cristo fue destruida por completo a causa de uno de ellos. Fue reconstruida por Tiberio César y a la nueva ciudad los escritores antiguos la llamaban como la pequeña Atenas, o sea que era bien bonita. Se dice también que quienes sobrevivieron al terremoto tenían miedo y la mayoría vivían pues fuera de sus murallas para evitar que les cayeran cosas encima, ¿verdad? O otros emigraron. Cambió de nombre 3 veces. Primero se llamó Filadelfia, luego Neocesaria por Tiberio César y más tarde bajo Vespasiano, ¿se acuerdan? Uno de esos emperadores que yo les mencioné cuando Esmirna. Bajo Vespasiano volvió a cambiar el nombre por el de Flavia y actualmente se llama Alaseir, Alasheir, alas como alas de volar y ahí mismito después de la S, H-E-I-D.R, Alasheir, así es como se llama. Vamos entonces al mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a analizarlas por partes. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Nuevamente, pues, este Jesús hablando y se presenta, ¿verdad? Se describe como el santo. Y en el Antiguo Testamento se repite en varias ocasiones el santo, refiriéndose a Dios Padre. En Isaías 54:5 se llama como el santo de Israel. Isaías 6:3 Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 43:3, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Ok? Recordemos que el Padre y Jesús son uno mismo. Esa es su deidad, la cual nadie tiene. El único que tiene esa potestad, esa deidad, ese poder es Él. No somos nosotros, ni los ángeles, ni nada por el estilo. Esa es su divinidad. El verdadero, pues mira, el que es real y genuino, el verdadero Dios. Luego dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierre y cierre y ninguno abre. El que tiene la llave de David. En otras palabras, que de la misma manera que David como rey tenía la potestad suprema para dar entrada a su palacio, de igual forma, Jesús tiene la autoridad suprema para dar entrada o dejar fuera, ¿verdad? Cerrando la puerta a aquellos, en este caso, pues, bueno, si es en el reino de los cielos, los que no sean salvos, ¿verdad que sí? Pero es una manera de decir, o sea, yo soy el que tengo la llave, o sea, yo soy el dueño de la llave. Me corté, ¿me escucharon? ¿Me entrecorté? ¿Dónde? Ok, déjenme saber dónde no escuchen, porque Denis me acaba de decir que se entrecortó, pero no sé si fue Hubo para una su parte, casa. no sé, por eso fue un ¿Necesitas que segmento. repita algo? Yo escuché Sí, todo. Ok, ok. no, pues fui yo entonces, disculpe. Ok.
Ok, digo, acabo de decir, ¿verdad? Él es quien tiene la llave para dar la entrada al reino de los cielos o no, porque Él es soberano. Él tiene la llave de David, ¿ok? La llave de David resulta que aparece en el libro de Isaías 22:22. Todo comienza en el versículo, del versículo 15 al 25, pero para hacerles el cuento pues un poco más corto, resulta que Jehová envió a Isaías para darle un mensaje a un mayordomo llamado Sebna, el cual trabajaba en la casa de David y el cual tenía la llave de la casa de David, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a este mayordomo, pues mira, se le subieron los humos de grandeza por su posición y Jehová le mandó a decir con Isaías lo siguiente: ¿qué tienes tú aquí? ¿Ah? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste, o sea, que construiste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en su peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, o sea, le llega a decir que viene un castigo para él. Y lo termina pues sacando de su puesto. Y en su sustitución puso a Eliakim, el cual le dio privilegios, entre ellos tener potestad sobre el mayordomo. O sea, era el mayordomo y va a estar bajo la sujeción, ¿verdad? De Eliakim. También le dijo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Como todos nosotros sabemos, pues Jesús viene del linaje de David y es el hijo heredero del trono. Claro está, yo no estoy diciendo que Jesús es un mayordomo, sino que les estoy trayendo un pasaje en donde se habla de la llave de David, ¿verdad? Y se toma como una analogía para esto. Ahora bien, siempre Jesús buscaba que su Padre fuese glorificado, ¿verdad que sí? Venimos a través de Jesús, pero él siempre buscaba que su Padre fuese glorificado. Ok, en el 8. Yo conozco tus obras. Antes que nada, no sé si se fijaron cuando leí todo el mensaje que Dios, que Jesús no le hace ningún reproche a esta iglesia, igual que a Esmirna no le hizo reproche, a esta tampoco. Yo conozco tus obras. eh, Hace obras, ¿verdad? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ok. Se dice que una puerta abierta es una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Eso a la conclusión que llegan en unanimidad, ¿verdad? Muchos eruditos. Que una puerta abierta significa como que Dios le da luz verde, en Arroyo Habichuela, como que Dios le da luz, Jesús le da luz verde para que vayan a predicar el evangelio. ¿Ok? En la Biblia aparecen varios ejemplos aludiendo a la puerta abierta como medio para evangelizar. Le voy a ofrecer 3 ejemplos, ¿ok? Primera de Corintios 16, 5, 9. Lo pueden anotar y después lo pueden buscar. Primera de Corintios 16, 5, 9. Si tienes allí Reina Valera, te va a decir arriba planes de Pablo. Este es Pablo hablando. Iré a vosotros. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Usted lee bien, es en el contexto de que, o sea, el Señor me ha abierto la puerta para seguir evangelizando, ¿ok? Porque Pablo podía estar un tiempo, o a lo mejor 2 años en un lugar, o un tiempo en otro lugar, y así sucesivamente. Seguimos con esto de la puerta abierta. Segunda de Corintios 2, 12 al 13. Este es Pablo también. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber llamado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y el último que tenemos es el de Colosenses 4, 2 al 4, que es el mismo Pablo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo.
por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. ¿Entienden? La puerta abierta para los efectos, cuando tú buscas en la palabra a qué se refiere la puerta abierta, siempre te va a llevar a que se refiere a expandir el evangelio. Es como que Dios nos da luz verde. A mí Dios me abrió la puerta en Guayanilla hace unos años atrás para ir a cada iglesia y tener contacto directo con todos los pastores, inclusive con el sacerdote de la iglesia católica, para entregarle la carta de las visiones que el Señor me había dado. Un año después, el Señor me abre la puerta con el municipio para estar en la plaza de Guayanilla, a ser anfitrión y hacer una serie de cosas, y por ahí me siguió abriendo más puertas. ¿Ok? Puertas también el Señor le ha abierto a Delis, que Delis en estos días cuando hablaba con ella me contaba sobre unas experiencias bonitas que ella había tenido, porque ella puede ir a una tienda, puede ir a donde sea, y el Señor le abre la puerta para hablarle al Señor y cómo permitir pescar a alguien. Lo mismo tenemos con María, no está aquí hoy, pero María se mudó, hello, de Nueva York a Lake Placid en un lugar que estaba sola ahí, y cómo Dios ha permitido que esa casa sea puerta abierta para que llegue gente, porque ese lugar se ha convertido como una especie de imán, ¿ok? Para que llegue gente, y ella le ha evangelizado a sus vecinos, que tuvimos la oportunidad de conocerlos, que hasta el sol de hoy todavía, eso fue hace más de un año, todavía esa gente, gracias a Dios, se están congregando en la iglesia de ella. Tenemos a Eve con sus podcasts, y tenemos, por ejemplo, a Emma, que a veces entra aquí. Emma, Dios le ha abierto la puerta para que predique en diferentes lugares, ¿ok? Y así sucesivamente con los demás hermanos. Tenemos también ahí a José, que utiliza, este Señor le permite que a través de su revista electrónica, pueda tener una puerta abierta, aunque hayan dificultades entre vez y cuando, porque así nos pasan a todos, que también se pueden presentar dificultades, porque así como el Señor abre la puerta, también por el otro lado viene la persecución para que uno no haga nada. Bien. Seguimos, acabo de decir, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y después dice, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué nadie puede cerrar esa puerta? En base a lo que dije no hace mucho. Porque Jesús es quien tiene la llave. La llave. Ujú. Jesús es quien tiene la llave, tiene la autoridad suprema para abrir o cerrar la puerta cuando Él quiera. ¿Ok? Seguimos, ahí mismito en el 8 dice más adelante, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, esta iglesia también sufrió persecución por causa del evangelio por parte de los que se decían ser judíos y no lo eran. Ok, al igual como pasó en Esmirna, que era la iglesia que sufría, ¿verdad? Se entiende que eso, al igual que lo que sufrieron tal vez por los terremotos, sea la razón tal vez de tener poca fuerza. Eh, Aparte también de la persecución, hello, pero ellos se mantuvieron firmes aunque tenían poca fuerza, porque no es fácil. Dios te abre la puerta para predicar, pero según cómo viene la puerta para predicar, viene la oposición, pero esta gente, aunque tenían poca fuerza, mira, siguieron. Visualícense ustedes también en el espíritu, que aunque tengas poca fuerza, sigue creyendo en el Señor, sigue, no te despegues, porque tienes que ser como Filadelfia. Sin embargo, guardaron la palabra. Dice, ha guardado mi palabra. ¿Cómo? Pues siendo obedientes y fieles al Señor. ¿Cómo? No enseñando falsa doctrina. Doctrinas como hacían allá en Tiatira con aquella mujer que se decía ser profetisa. La Jezabel, que enseñaba de comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, ¿ves? Seguramente, ajá, perdón, no enseñando falsa doctrina y al no negar su nombre. Exacto, María Ángel. Así es que andamos hacia la meta. Y al no negar su nombre, dice, mira, al no negar su nombre. Seguramente con la persecución a los cristianos, quién sabe, porque en Esmirna ya los obligaban a jurar o a declarar como su señor al que era César en aquel entonces. Probablemente quién sabe si pasó acá, porque tenían ahí a los judíos, ¿cómo es? Metiendo la puya, y por eso tal vez no negaron el nombre de Jesús, pero por ahí va la línea, ¿ok? Se vale preguntar algo si se quedaron estancados, pudiera repetir esto, lo pueden preguntar. Bien importante saber que la persecución prueba en dónde está nuestro corazón.
Prueba a quién le somos fieles, si a Dios o a los hombres, ¿ok? Seguimos en el 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A los mismos enemigos, el Señor va a hacer que ellos vengan a donde ellos y reconozcan que Jesús los ha amado. Como mencioné anteriormente, la iglesia había sufrido persecución por los que se decían ser judíos y no lo eran espiritualmente, o sea, que habían rechazado a Jesús, porque tengan claro que la mayoría de los judíos, bueno, hay judíos que se han convertido, pero muchos de ellos están esperando al Mesías y han rechazado a Jesús. Y como dijo Pablo en Romanos 2, 28, 29, porque dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice, es Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Rose, explícame qué es eso de la circuncisión porque yo nunca había escuchado eso. Te voy a explicar. Vamos a ver. En Génesis 17 del 7 al 29, es donde Jehová hace un pacto con Abraham, ¿ok? Y específicamente en el 7, Jehová le dice, y estableceré mi pacto entre mí, al pueblo judío, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok. En ese pacto, Jehová le dice a Abraham que tenía que coger a todos los hombres de allí, sean niños o no, desde los 8 años, desde los 8 días de nacido, a circuncidarlos literalmente, sí, la circuncisión a la que le hacen al varón allí, incluyéndose él mismo a su hijo Ismael de 13 años que tenía en aquel entonces. Y esa circuncisión, literal, iba a representar el pacto que había hecho Jehová con Abraham y con una promesa que le dio, ¿verdad? De que de él iban a salir muchas generaciones y que Jehová iba a ser el Dios de ellos. ¿Qué viene pasando? Que la ley, ¿se acuerdan la ley? La ley decía que se tenían que circuncidar. Entonces viene Pablo y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está diciendo que no es judío realmente el que se circuncida, sino que es judío el que lo es en lo interior, el que ha aceptado al Señor como su Salvador en su corazón. Y la circuncisión es la del corazón, ¿ok? Cuando tú lees Romanos 2, 2 que habla de la circuncisión. Ahí yo les puse 28 y 29, pero versículos más arriba, él va hablando, él va y los confronta y les dice a ellos que de nada vale como es ser circunciso, estar circuncidado si ellos no seguían la ley. ¿Ok? Y después le decía, uno que tal vez es incircunciso, si obedece la ley, entonces pasa a ser como si fuese circunciso. ¿Me explico? Es como un trabalengua, pero si tú no entiendes qué era la ley, qué decía la ley, no vas a entender esto. Por eso se les tuve que traer esto para explicárselo. Cuando dice Jesús, ¿verdad? Que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque habían unos, pues, los que eran judíos de nacionalidad y todo, pero su corazón no había sido circuncidado realmente. Entonces, más adelante, cuando dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, me gusta cómo lo explica el pastor Luis Miguel de la Escuela Bíblica Siguiendo al Maestro cuando dice, pero como la mayoría de la nación judía rechazó a su Mesías, sus sinagogas, o sea, sus templos se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía el cristianismo y que Satanás usaba con ese propósito. O sea, es un excelente nombre que le da Jesús, porque ¿cómo se puede llamar una religión que persigue a los hijos de Dios? ¿Ah?
Sinagoga de Satanás. Estos judíos, pues, bueno, no seguían la ley completa, pero rechazaron a Jesús. Y al rechazar a Jesús, pues el Señor, ¿cómo lo llamaba? Pues sinagoga de Satanás, porque ellos perseguían a los gentiles, ¿ah? A los que realmente habían aceptado al Señor, a los que realmente habían circuncidado su corazón. ¿Ves? Ok, dije, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si dice y reconozcan que yo te he amado, es que algo va a ocasionar el Señor para que ellos vengan arrepentidos. Y existen dos teorías. La primera es que el Señor vaya a hacer que ellos abran los ojos y se conviertan, estos judíos que perseguían a los de la iglesia. Y la otra, que Jesús los humille y con esa tengan que reconocer que Él ha amado a los de la iglesia de Filadelfia. ¿Entendieron? Seguimos. No quiero que nadie ande perdido. Si usted anda perdido, no va a entender esto. Después dice en el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, por cuanto has sido fiel y perseverante, ¿ok? Y la parte que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la hora de la prueba. Pues resulta que la mayoría de los teólogos creen que se refiere a la gran tribulación o a la angustia de Jacob, que es lo mismo que se encuentra en Mateo 24. Solamente les voy a leer del 15 al 21, porque antes del 15, pues que habla de las señales antes del fin, se dice que, porque a Jesús le preguntaron cuáles eran las señales antes del fin, y él dijo que cuando tú escuches de rumores de guerra, que habrán grandes terremotos en muchos lugares, que iban a haber pestes, hambre, ¿ok? Y luego más adelante le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando tú veas en el templo de allá, porque van a crear un tercer templo allá en Israel, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, cuando veas el anticristo que se siente allí a hacerse pasar por Dios, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, que es lo que le acabo de explicar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, ahí lo menciona, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A eso es lo que se refiere. Y en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, un ángel, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿ok? A eso es lo que se entiende que se refiere cuando Jesús le dice que los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. O sea, que los va a guardar de la gran tribulación. Guardar, pero espérate, de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, de la hora de la hora de la prueba. Lo voy a guardar de eso. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra, es decir, para probar la fidelidad que ellos dicen tener a Dios, ¿ok? El 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí el Señor les hace una exhortación. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Imagínate tú que tú eres Filadelfia y te envían esa carta y sabe que ustedes están sufriendo todo esto. Él viene y diga,
yo vengo pronto. Esas son palabras de esperanza para que continúen perseverando y preparándose hasta que Él venga. Retén lo que tienes, o sea, mantente firme en obediencia a mi palabra y no te descuides. Mantente como vas por el momento. Retén todo lo bueno que has aprendido y estás aplicando. Mantente por ahí, que por ahí vas bien. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu victoria, lo que el Señor tiene como premio en el reino de los cielos, ¿ok? Luego les hace varias promesas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ok. Una columna es, para los efectos, viene siendo, ¿verdad?, un apoyo vertical que sostiene el techo de un edificio, implica posición de autoridad. Nosotros seríamos columna, ¿ok? Y después dice, y nunca más saldrá de allí. Si ustedes buscan en las ruinas de estas iglesias por internet, van a encontrar que muchas columnas se mantuvieron de pie. Siempre, siempre son las que quedan firmes después de un terremoto. Nunca más saldrá de allí. O sea, hay una permanencia. ¿Ok? Va a ser una columna. ¡Wow! Después dice, y escribiré sobre él, que es sobre esa persona, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ok, cada creyente tendrá el nombre del Señor inscrito sobre él. No sabemos si eso va a ser literal. Lo cierto es que los hijos de Dios estarán sellados con su marca. Tú me perteneces, eres mi propiedad. Y esa marca es un indicativo de que le pertenecemos a Él. Somos su propiedad. Aleluya. Y después dice que llevaremos el nombre escrito también de la nueva Jerusalén. O sea, ya no seremos ciudadanos americanos, ya no seremos dominicanos, etcétera. Seremos ciudadanos de la nueva Jerusalén. ¿Ok? Y dice también que llevaremos, exacto, y estamos marcados con el Espíritu Santo. Y dice que llevaremos el nombre nuevo de él, porque si tú no lo sabías, a Jesús va a tener un nombre nuevo allá. Pues mira, en Apocalipsis 2, 19, Apocalipsis 19 del 11 al 12, habla del regreso de Cristo. ¿Ok? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese? ¿Quién es el fiel y verdadero? Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, que ninguno conocía sino él mismo. Y es un nombre que está reservado para él, pero que estará inscrito en nosotros. ¿Ok? ¿Cuántos quieren todas esas inscripciones? Yo. ¿Ok? No importa cómo sea la inscripción. Eni, Deli, Wanda, Nilsa, todos los que están aquí, Kenny, a todo. ¿Ok? Entonces, respecto a la Nueva Jerusalén y esa parte, ¿verdad? Del nombre y todo, y dónde va a estar marcado y demás, mira lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 4. Eso es de la Nueva Jerusalén. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, imagínense eso, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Ok? Dios sabrá cómo hará las cosas y de qué manera. Y luego termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El mismo mensaje que termina diciéndole a todas las iglesias, el que está en el Espíritu, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Preste atención a mi mensaje. Ese es Jesús diciendo eso. Conclusión. Es cierto que las iglesias no son perfectas, ¿verdad que sí? Es cierto que las iglesias no son perfectas, pero deben parecerse lo más que se pueda a la iglesia de Filadelfia, amor fraternal entre hermanos. Podemos también mencionar a Esmirna, porque estuve leyendo por ahí tanto y habían tantas que se inclinaban a Filadelfia. Qué bien, está bien, pero veía como que echaban un lado a Esmirna, como que no la mencionaban. Y yo, pero espérate, Esmirna también, porque Esmirna, recordemos que sufre persecución, es la iglesia que sufre, que está en pobreza, pero tú eres rico, ¿se acuerdan? O sea, hay mucha gente que sufre demasiado, pero son ricos por dentro. Y el Señor no le encontró ni nada, o sea, no le hizo reproche alguno. Repito, es cierto que las iglesias no son perfectas, pero deben parecerse lo más que se puede a la iglesia de Filadelfia y o Esmirna. A veces nos encontramos con cristianos neófitos o que son nuevos en el evangelio o que llevan tiempo en el evangelio, pero todavía les falta crecer, que siguen las enseñanzas erróneas de su iglesia y creen que cosas erróneas que identifiquen los entendidos son pecado o murmuración. En otras palabras, porque lo he visto, lo he visto. Hay alguien que es entendido y el espíritu empieza a mostrar lo que está mal. El que es entendido se lo comenta a uno que es menos entendido y el que es menos entendido que va a pensar, la está murmurando. No, siempre hay un grupito, dos o tres en la iglesia. Siempre hay un grupito, hay dos o tres que son más entendidos y el Señor va a mostrar. ¿Ok? Y tenemos que tener mucho cuidado con los que somos menos entendidos en confundir una cosa con la otra y decirle, eso es murmuración. No, no es murmuración. Se está levantando una voz de alerta. Porque ¿qué hizo Jesús ahí? Jesús se las cantó a esta gente. Está mal, te estoy encontrando esto y esto y esto. Estás ofreciendo, ¿verdad? Comida sacrificada a los ídolos. Estás enseñando, ¿verdad? Que se fornique, etcétera, etcétera. Y Pablo no murmuró contra las iglesias. Pablo cuando tenía que enviarle unas amonestaciones o tenía que decirlo ahí el momento, lo hablaba, ¿ok? Porque tenemos que contender fervientemente por el evangelio. Él tenía discernimiento y defendía la verdad del evangelio. Así que tengamos cuidado con pensar que todo es murmuración y que no se puede decir o hacer nada. Y otra cosa que quiero aclarar, en nada tiene que ver con destruirnos unos a otros, sino en estar vigilantes para no ser engañados por nadie, aunque sea pastor. Porque en estas iglesias Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al encargado de la iglesia, a los líderes. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Mire, yo no tengo nada en contra de los pastores, lo que pasa es que estamos viviendo los últimos días. Ay, ok, esto no tiene nada que ver con destruirnos unos a otros. Hay que tener mucho cuidado. Para percibirnos y protegernos y evitar que esas cosas se proliferen en las iglesias. El Espíritu Santo nos puede mostrar las problemáticas que tienen las iglesias, no para criticar, sino para orar, apercibirnos y si es necesario salir de allí, ¿verdad? Huye por tu vida. Digan lo que digan. Recordemos que a quien le tenemos que ser fieles a Jesús y no al pastor que esté trayendo la falsa doctrina. Repito, no estoy diciendo que nadie se tiene que someter, que no se someta al pastor. Estoy diciendo, quiero ¿verdad? Repetirlo dos veces para que quede claro. Recordemos que a quien le tenemos que ser fieles es a Jesús y no al pastor que esté trayendo la falsa doctrina. Ahora, si está trayendo una doctrina correcta, nos sometemos, pastor, lo que usted diga. Pero si están trayendo falsa doctrina, no. Están trayendo cosas que no son, no. Y recordemos que nada tiene que ver con destruirnos unos a otros. Tenga mucho cuidado en estar siguiendo gente que quiere minimizar la autoridad de Dios, porque con él no se juega, ¿ok? Y aquí hay 7 preguntas, Eni, lo que te había dicho ahorita,
7 preguntas de reflexión. Que las quiera copiar, déjeme saber. Usted no me las tiene que contestar, usted las va a analizar a la luz de la palabra, de los mensajes que dice Jesús a estas iglesias. Número 1. ¿Has perdido el primer amor a pesar de que le estás sirviendo a Dios y aborreces lo malo? Repito. ¿Has perdido el primer amor a pesar de que le estás sirviendo a Dios y aborreces lo malo? Si usted estuvo desde el principio en esta serie hasta el final, usted sabe por qué le estoy preguntando eso. Éfeso habla de eso. 2. Me voy a dejar llevar por Wanda. Cuando veo que Wanda levanta la cabeza, porque ya Wanda terminó de copiar. ¿Pueden decirme, Ro? ¿Puedes repetir? ¿Estás en fornicación y andas como si nada? ¿Apoyas esto y compartes con los que ponen tropiezo a los hijos de Dios? Repito. ¿Estás en fornicación y andas como si nada? ¿Apoyas esto y compartes con los que ponen tropiezo a los hijos de Dios? Me refiero porque a veces en la iglesia hay un grupito que le gusta el sandungueo de estar en la carne y tú te apoyas, tú te unes a ese grupito, eres parte del clan, en otras palabras, ¿verdad? El que escuche entienda después de haber escuchado toda la serie. Si no las terminas de escuchar, vaya a YouTube, las puedes conseguir más rápido o en Facebook y las puedes terminar de ver. Esa pregunta es basada en Pérgamo, ¿ok? 3. ¿Toleras a que se enseñe falsas doctrinas en tu iglesia? ¿Toleras a que se enseñe falsas doctrinas en tu iglesia? Nah, si eso es una bobería, eso son boberías. Tome en cuenta la advertencia que Jesús le hizo a la iglesia de Tiatira, por ejemplo. Le voy a decir una cosa. Usted puede que se encuentre en el redil uno que otro diga, eso son boberías. Así, mira, eso son boberías. Mira, mira, eso son boberías. Nah, eso son boberías. Mucho cuidado con eso que dicen, nah, eso son boberías. Mucho cuidado con eso porque esos son tibios. Esos que te dicen así no es tan firme, no es tan firme, ¿ok? Tome en cuenta la advertencia que Jesús le hizo a la iglesia de Tiatira, ¿te acuerdas? He aquí, yo la arrojo en cama. O se justifica, claro. No, Jesús no es así. Bueno, Jesús da misericordia. Mira qué es lo que le dice a la de Tiatira. Mira, le he dado tiempo para que se arrepienta y aún así no se quiere arrepentir. Bueno, ¿toleras que se enseñe falsa doctrina en tu iglesia? No, no tenga miedo. No permita, no sea parte del grupo. 4. Aparentas como que vives y que eres un verdadero cristiano que hace mucho ruido, pero a la hora de la verdad, ¿estás muerto? Repito, aparentas como que vives y que eres un verdadero cristiano que hace mucho ruido, mucho alarde de que eres cristiano, pero a la hora de la verdad estás muerto. O sea, ante el mundo entero, todo el mundo jura, claro, sí está bien esa hora, chacho, es una intercesora, un intercesor, pero estás muerto. Esto basándonos en Sardis. Me avisa, Juanda. 5. A pesar de que has padecido tribulación en cualquiera de sus formas, sea rechazo, repudio, que te esté alguien ahí todo el tiempo y dale que dale ahí machacándote ese espíritu de mortificación con alguien específico cerca de tu casa o en el trabajo o en la iglesia. A pesar de que has padecido tribulación, ese sufrimiento, aunque no tengas riquezas materiales, ¿eres rico en espíritu? Repito, a pesar de que has padecido tribulación, aunque no tengas riquezas materiales, ¿eres rico en espíritu? Y eso es basado en la iglesia de Esmirna. 6. ¿Has permanecido fiel al Señor aunque tengas pocas fuerzas? ¿Has permanecido fiel al Señor aunque tengas pocas fuerzas? Y esto es basado en la iglesia de Filadelfia.
7. ¿Tienes un pie en el mundo y otro dentro de la iglesia? Está bien, José. Mañana empiezo lo tuyo, ¿sabes? Cuando llegue a trabajar, cuídate. ¿Tienes un pie en el mundo y otro dentro de la iglesia? O sea, ¿eres tibio? Haces que eres cristiano y mucha cosa, pero acá tras bastidores estás en la carne, ¿ah? Eso es basado en la iglesia de la Odisea. Y si aquí hay alguien que no me conoce y es nuevo en el evangelio, no vaya a pensar que es que yo soy jajatabla. Los cristianos también compartimos, ¿verdad, Deli? Compartimos, comemos. Está bien, ok. Compartimos, está bien, Deli. Compartimos, comemos, la pasamos bien, ¿verdad? Festejamos, ¿verdad? Pero entendamos que todo tiene un orden. Y todas estas preguntas, como les dije al principio, son basadas en lo que ocurría en cada iglesia.